Buenas tardes amigos, estamos aquí con nuestro amigo Alvin López. Vamos a analizar la situación internacional en América Latina, elecciones y tiempos de COVID. Alvin, hola. Hola Lío, buenas tardes amigos. Gracias como siempre por la invitación, un gusto estar aquí. Este día podemos platicar que el proceso político en América Latina pues no se detiene, como tampoco se detiene el tema de la pandemia. ¿Qué análisis te merece por ahora este tema de cómo ha evolucionado las elecciones, la pandemia en América Latina, la participación ciudadana? Pues como bien dices, ninguna de las dos cosas se ha detenido. Eh, ha habido en tiempos de pandemia bastantes elecciones en la región. Te puedo mencionar ahorita 14 de las últimas. Y lo que se ha podido observar de manera pues un poco triste es una disminución en la participación electoral. Ahí, buscando algunos datos provenientes del IDEA, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, pues nos dicen que si tomamos como referencia los promedios históricos, en 7 de las últimas 14 elecciones en contexto de pandemia en América Latina, se ha observado una disminución en la participación de la gente. Y más preocupante todavía, si lo comparamos con las elecciones inmediatamente anteriores de cada país, dentro de estas 14 elecciones que te menciono, en 11 de ellas ha habido una disminución en la participación, lo cual pues sí es bastante alarmante si tomamos en cuenta que el ejercicio democrático es fundamental para la salud política de los países. Aquí pues es importante, Lío, tratar de darle algunas explicaciones a este fenómeno de la disminución. Por supuesto, una de las más importantes es la cuestión de la pandemia. Mucha gente quizá tenga miedo de salir de su casa para ir a las urnas, otra gente pues no tiene cabeza para esto, pero también debemos mencionar el factor de cómo los países han manejado la situación. En muchos de ellos pues ha habido restricciones a los transportes públicos, lo cual podríamos entenderlo de que la gente al no tener tan fáciles medios para poder pasar las casillas, pues simplemente no acude. Ahí también encontré algunos datos acerca de que en algunos países se le prohibió a las personas infectadas con COVID que fueran a votar, y pues el conjunto de todos estos elementos ha propiciado esta disminución, y a nosotros que estamos próximos a celebrar un ejercicio muy importante para nuestro país, pues debemos tomar en cuenta estos episodios pasados en la región para poder aprender de ellos, en especial de países como Ecuador. Como ya realizamos en el programa pasado, pues tuvo una participación histórica, así que pues tenemos que estar muy atentos para ver qué podemos aprender de estos procesos en tiempo de pandemia. Sí, hay que ver qué está pasando. Hay que analizar también un poco el tema de la vacunación. A mí me parece que conforme vayan pasando los meses en el mundo, pero particularmente en nuestra querida América Latina, este tema puede ayudar un poco a que la gente se anime más. Por ejemplo, este último día de febrero va a haber elecciones en la República de El Salvador, aquí muy cerquita de México. Habrá que ver qué tanto en un país que está muy dañado por estos asuntos y que no ha tenido mucho acceso también a la vacuna, qué tanto evoluciona. Eso por un lado, ¿no? Yo pienso que hay que estudiarle por ahí. Y el otro tema que yo creo que vale la pena revisar es un poco sobre la expectativa del triunfo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la baja participación electoral por el tema de la pandemia ha provocado de alguna manera que un candidato o un partido que llevaba, digamos, una cierta línea, a lo mejor para una posición particular de ganadora o a lo mejor de principal oposición, si es que la pandemia le ha resultado en una desgracia electoral. A mí me pareciera, por lo que he observado, que no es así. No sé qué opinas tú o qué datos tengas. Sí, bueno, con respecto a lo primero que mencionas de la vacunación, concuerdo contigo. Conforme se vaya avanzando en el plan que cada país diseñó para vacunar a su población, la gente debería ir tomando más confianza y salir a votar. Como mencioné hace rato, pues uno de los elementos que ha impedido
o ha estimulado la ausencia en las casillas es ese temor a contagiarse, pero pues en la medida en que la gente esté vacunada, pues va a dejar de tener miedo y va a acudir a su respectiva casilla. Y en lo otro que mencionas, pues tendríamos que analizar caso por caso. Ya sé que Estados Unidos no es parte de América Latina, pero podemos tomar como referente lo que pasó en las elecciones recientes de Trump contra Biden, en el que uno de los elementos que golpeó más duramente a Trump pues fue justamente la pandemia. Hay que recordar que Estados Unidos es el país de todo el mundo con más personas contagiadas, y pues los analistas ahí mencionaron que sí fue un factor. Pero en el caso de Latinoamérica, pienso que es otra fenomenología. Vemos de nuevo el caso de Ecuador. Ecuador es un país al que le pegó muy duro la pandemia y eso no evitó que la gente saliera a votar. Sin embargo, hasta ahora los resultados no favorecen al candidato presidencial. En ese sentido, podríamos pensar que sí pudo haber un desastre electoral, pero como te repito, tendríamos que analizar caso por caso. Sería muy interesante ver lo que pase en Brasil, porque Brasil pues, es el país de la región también con más personas infectadas. Y en elecciones recientes, los candidatos de Bolsonaro no resultaron favorecidos. O sea, ahí sí podríamos decir que fue un factor. Habría que ver, pasado el 6 de junio, cómo le fue a México. México es un país pues, que también ha tenido muchos problemas con eso, pero la popularidad de López Obrador se ha mantenido digamos, un poco estable. Así que vamos a ver qué pasa con nuestro país para poder analizar ya en perspectiva cómo afectó la pandemia al partido en el poder. Sin embargo, yo diría que hay que analizar más a fondo, como bien dices, el caso brasileño. Bolsonaro no tiene un partido en sí mismo, él apoyaba a varios partidos, ¿no? O varios partidos que se dicen bolsonaristas, dijéramos de algún modo. Entonces, había que checar ahí si la derrota de unos u otros, por ejemplo, también el PT, el partido de Lula da Silva, también sufrió algunos reveses importantes, ¿no? Había que checarlo, porque, es decir, la relación directa que hubiera votos a favor míos, digamos, como partido, por causa del COVID. Porque me pareciera un poco ligero poder decir, es que el partido en cualquier país que pierde, perdió por lo del COVID. No, yo creo que hay que buscar digamos, lo que enlaza el tema, que hace que sí, el tema del COVID hizo que tuviera menos votos, o sí, el tema del COVID hizo que tuviera más votos, ¿no? Yo creo que es un tema que tiene que ver también un poco con el manejo, la discursiva, el talento mediático que tengan los gobiernos para decir que están haciendo bien las cosas o mal las cosas, ¿no? Y yo creo que es más difícil en países como los que mencionas tú, como Brasil, como México, quizá incluso como Ecuador, que son grandes. Pareciera ser un poco más fácil, también tiene una complejidad enorme, lugares como El Salvador, que son, digamos, un poco más pequeños. Sin embargo, el universo sigue siendo grande en términos de que son 5 o 6 millones de gentes. Entonces yo creo pues que hay que buscar la conexión directa entre COVID y votos, pero a mi juicio tiene que ver con la discursiva, con la forma en que los gobiernos han manejado su política de vacuna. Sí, estoy de acuerdo contigo. Insisto, remitiéndome al caso mexicano, pues las preferencias parecen estar del lado de Morena aún, aunque es cierto que han bajado, pues siguen liderando, vamos. Y eso estaría a favor de tu hipótesis de que la pandemia no ha afectado drásticamente como para pronosticar un desastre electoral. Pero hay que ver, o sea, ya que sea el 6 de junio, vamos a tener con más información y poder hacer una análisis retrospectiva. Pero yo, en el caso particular mexicano, sí sostengo o apoyo tu hipótesis de que no es tan viable esperar un desastre electoral. Mira, yo he estado revisando algunos informes. Uno es el PNUD, que le llaman de la ONU, ¿no? Ajá, que es. Entonces ahí miden ciertos índices, ¿no? Y por ejemplo, dicen que en Bolivia hubo un 7% más de votantes, en Ecuador, como ya hablamos,
un 6%, en Bolivia 6%, un país más chiquito, Surinam, el 0%, Saint Kitts and Nevis, que es una isla muy chiquita, ahí del Caribe, menos 11%, ¿no? Las Bermudas también menos 15%, la Dominicana menos 16%, Jamaica menos 21%. Es decir, hay lugares donde aumentan los votos y otros donde la participación o los votantes baja. Es decir, no hay nada escrito, ¿no? Hay países, Bolivia, Ecuador, Surinam, Belice, abajo, arriba, perdón, en participación. Y los otros que ya hemos mencionado, además de Trinidad y Tobago y otros, a la baja. Jamaica, por ejemplo, la elección parlamentaria tuvo menos 21% de participación. Terrible. Sí, ahora que lo mencionas, Bolivia fue el país de la región que más aumentó en sus comicios pasados. Y ahí también hay que recordar lo que sucedió con Evo, ¿no? Que fue un elemento coyuntural que atrajo más la atención de los votantes. Entonces, es un poco lo que yo decía. Depende del fenómeno político que se esté dando, un poco la intensidad de las campañas y un poco qué tan en juego están las cosas, ¿no? Ahí en la elección de Bolivia era un poco el regresar a este pasado reciente con Evo Morales o seguir un poco la ruta que habían agarrado nueva. Entonces había, digamos, una coyuntura muy marcada, que era el camino hacia un lado o hacia el otro. Me parece que eso forza a que la gente salga más, porque sabe, aunque no lo diga, aunque no lo medite, actúa de tal forma que sabe que su no participación puede orillar a su país hacia un lado que a él no le gusta, ¿no? O su sí participación puede ayudar a empujar a su país hacia el lado que más le gusta. En ese sentido, cuando una elección tiene ese grado de, digamos así, de definición histórico-coyuntural, provoca que el votante, pues, se actúe de un modo diferente. Es decir, no es lo mismo en aguas turbias que con aguas tranquilas, ¿no? Sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Y aunque acá en México no tendríamos un evento así estilo Bolivia, pues la famosa polarización que ha estado experimentando el país, me parece que es un incentivo que va a llamar a la gente a votar. Me parece que estas elecciones va a haber una buena participación acá en México y pues va a dar muchísimo material para el análisis político posterior. Espero en verdad que estas elecciones sean una especie de parteaguas en la historia democrática del país, tanto en participación como en la posible, llamémosle, coyuntura de consenso político entre los diferentes actores. Hablamos ya de que está configurando una alianza PAN, PRI, PRD, lo cual es algo histórico. Entonces vamos a ver cómo resultan las cosas en ese sentido. Sí, en ese tenor en México se está configurando un poco ese escenario ecuatoriano, boliviano, donde era, digamos, un tipo de referéndum de alguna manera, ¿no? Donde se estaba vislumbrando un camino radical a cambiar. Y el caso de perdona, Leo, algo que me parece muy importante es que estas elecciones de nosotros el 6 de junio van a ser un termómetro para las siguientes elecciones presidenciales. Es decir, estas elecciones intermedias van a ser de alguna manera un referente que nos va a indicar cómo está la cuestión de pesos y contrapesos, de preferencias en la escena política mexicana. Nos va a decir si Morena sigue con ese paso arrasador o si ya perdió impulso y se está retomando fuerza dentro de la oposición. Pues eso me parece algo bastante interesante, algo que va a ser digno de analizar durante mucho tiempo, pues porque a partir de los resultados que se obtengan, tanto el gobierno como la oposición van a empezar a tomar estrategias definitivas en camino hacia las elecciones presidenciales siguientes. Sí, por supuesto, el tema de la elección mexicana es un tema fundamental. Lo que yo preguntaría aquí, tú que eres estudioso de las relaciones internacionales, ¿qué tanto observa América Latina lo que pasa en México? ¿Qué tanto unas elecciones mexicanas llaman la atención? Así como en México, yo diría las elecciones de Ecuador, ciertamente no pasaron de noche, pero simplemente fue un asomo de resultados y ahí nos vemos, ¿no?
creo yo que estas elecciones de El Salvador han sido absolutamente mínimo la atención mediática que ha habido. Obviamente las bolivianas, las de Brasil, bueno, las de Brasil mismo, que fueron elecciones municipales, prácticamente en México no fueron observadas o comentadas siquiera en términos políticos. Yo me imagino que un poco pasa con México lo mismo, es decir, sí lo toman en cuenta, pero realmente a la hora de la verdad, la atención mediática es simplemente quién gana, quién pierde y se olvidan del país, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. De hecho, pues sabemos que desde hace varias décadas México se ha distanciado un poco de Latinoamérica en este afán de pegarse a Estados Unidos y de abrirse un poco más al sistema comercial, pues a México se le ha acusado de olvidarse de su región, ¿no? De su región cultural, aunado al hecho de que pues las cuestiones históricas de Sudamérica son diferentes a las de México, o sea, la vecindad de los países sudamericanos propicia que haya un mayor contacto, un mayor intercambio entre ellos, en comparación con México, pues que está separado. Pero por otro lado, si vemos que en Argentina ganó el kirchnerismo, que en Ecuador probablemente gane el correísmo, que en Bolivia otra vez se vuelva a los partidos de este, llamamos socialismo del siglo XXI, tomando en cuenta que el discurso de Morena pues, está orientado hacia la izquierda, al menos insisto en el discurso, pues quizá algunos de los líderes sudamericanos vayan a ver en la posible eventual victoria de Morena pues, como un apoyo a esta ola ideológica. Pero pienso igual que tú de que más allá de eso no va a haber una gran cobertura mediática como sí lo hubo para las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo. Mira, estamos revisando el calendario, es interesante estar, decíamos, pendiente este fin de semana en El Salvador. Luego vienen las elecciones en Perú, también hay en Perú. Es un caso difícil por la crisis que ha habido en este país en términos de liderazgo, dijéramos, ¿no? Los candidatos presidenciales, perdón, los que han sido tomados en la presidencia han tenido que renunciar por casos de corrupción. El partido del presidente Fujimori, ¿quién lo dijera? Un presidente que fue candidato, que fue electo la primera vez en el 88, 89, si no me recuerdo. Ese partido con su hija ha sido un poco desplazado, pero sigue el tema dando de qué hablar Perú. Creo que elecciones como esas van a llamar más la atención que las mexicanas, incluso, porque en este caso, pues son las presidenciales, ¿no? Esas están marcadas para el 11 de abril. No sé si recuerdas toda esa polémica que hubo en Perú del problema de quitar y poner presidentes. Sí, es un problema que Perú ha estado arrastrando de ya prácticamente cada elección. Y sí, concuerdo contigo en que al ser elecciones presidenciales, pues tienen un poco más de importancia en comparación con elecciones intermedias como la de México. Sí, habrá que decir ya para ir concluyendo que ya también para final de año estarán las elecciones en Argentina, igual, ¿no? Las de México están a la mitad, dijéramos, del calendario electoral. Habrá que revisar finalmente si hubo un voto de castigo a los gobiernos del hemisferio en general, o si ese voto de castigo fue, digamos, irregular en el sentido de que no en todos los partidos hubo un voto de castigo, porque, repito, tiene que ver un poco con la narrativa y con la forma de gobernar. Yo pienso, ya para terminar, que vale la pena un comentario muy rápido tuyo sobre el tema de El Salvador, donde el presidente Bukele es un presidente muy mediático, un presidente muy eficaz en términos de comunicación, y que después de haber roto con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era su partido, el que ganó la guerra, la guerrilla, pues, cuando ganó el gobierno, ha sido ya desbancado, y todo indica que su nuevo partido pues, va a llevarse todo, va a llevarse la mayoría y va a poder gobernar a capricho de este presidente, el presidente del Twitter, el presidente de las redes sociales. ¿Qué nos puede decir sobre este caso salvadoreño? Y una conclusión ya para terminar nuestro programa. Sí, pues el caso de El Salvador es interesante porque ha habido una renovación en la imagen presidencial. O sea, a Bukele pues, se le conoce como el presidente millennial porque es una cara joven, una cara sui generis en comparación con los mandatos anteriores, y eso le ha valido bastante popularidad, sobre todo entre los jóvenes. Pero pues tenemos que mencionarlo, El Salvador no es un país que históricamente haya tenido liderazgo en América Latina. Entonces,
más allá de esta transición, de este cambio en la imagen presidencial del país, pues podemos decir que la influencia de este presidente no es tanta comparada con la de otros líderes de la región. Y bueno, ya como conclusión, pues nuevamente llamar a la gente que nos está viendo a votar, que el objetivo de este programa que hemos estado haciendo pues es concientizar acerca de la importancia del voto este 6 de junio. Ya otros países nos han enseñado que es posible aumentar la participación electoral incluso en contexto de pandemia, y pienso que tomadas las medidas necesarias es posible que en México tengamos un ejercicio bastante bueno, bastante sano, y pues a ver cómo nos va este 6 de junio. Muy bien, pues yo creo que es tiempo de, como bien dices tú, es tiempo de pasar a atender a México. En este caso hemos decidido verlo a través del sombrero, de la sombrilla de América Latina, y que poco a poco esas cosas nos pueden dar ejemplos. Hay cosas que hay que atender. Decíamos de Salvador, yo insisto, y te invito a que hagamos, no sé si el mismo domingo en la noche o el lunes, un programa exclusivo del tema de El Salvador, pero ver cómo un efecto de un presidente mediático como el nuestro tendrá sus resultados, e ir viendo, volver a hablar un poco de Ecuador para saber en qué terminó el tema del conteo de votos y cómo se va finalmente a decantar esa historia final de este apasionante tema que es la política internacional y particularmente aquí en América Latina. Y pues bueno, agradecerte, Alvin, que hayas estado una vez más acá con nosotros en Contraargumento. Los esperamos próximamente en otros programas que tendremos con Alvin. Estaremos platicando de diferentes temas, que seguramente, salvo tu negativa, si fuera el caso, estaremos platicando sobre El Salvador el domingo, lunes, para comentar las enseñanzas de este proceso político de este país hermano, aquí cerquita de México. Claro que sí, Leo, encantado. Y sí, yo estoy dentro, ya ansioso por ver qué pasa en El Salvador, y pues echarnos aquí otra buena plática para los compañeros que nos ven. Muy bien, pues te agradezco, Alvin, agradecemos a todos los que nos escuchan. Gracias por ver Contraargumento Latinoamericano. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Leo.